Ya. ¿Ya? Entonces, partamos nomás. Ya. 1, 2, 3. Presentación. Hola, estamos acá en el segundo capítulo de El discreto vicio de la lectura con Cristian Uribe. Muchas gracias. Alejandra Repeto. Esa soy yo. y quisimos hoy, después de la vez pasada, que lo pasamos muy bien conversando Sí, estuvo bueno. sobre Estuvo muy nuestra bueno. parte de noche, ¿cierto? Hoy día vamos a hablar de 2 libros porque cuando nos pusimos a comentarlo, justo estábamos como, y dijimos, oye, pero estos libros tienen harto que ver, qué interesante, intercambiémoslos primero, leamos el que nos estamos comentando y veamos qué hacemos con eso. Sí, fue así como esas cosas de la providencia. Estaba leyendo esto, todo el mundo sabe que tu madre es una bruja, y yo le dije a Ale, este libro está muy bueno. ¿Qué dijo la Ale? Yo dije, pero mira, qué interesante, es de la misma época de un libro maravilloso que yo estoy leyendo, que es Hamnet, de Maggie O'Farrell. Tengo que decir que este libro maravilloso, está entre mis top 3 de los últimos muchos años, así. Muchos. No sé cuántos, pero digamos que así, cuando pienso para atrás, en unos 3, 4 años, ponte tú, los libros así como de belleza, y delicadeza que he leído, está literatura infantil de Alejandro Zambra y el verano que tu madre o mi madre tuvo los ojos verdes, una novela maravillosa de Tatiana Tibulek. Así, libros que de verdad, no sé, a mí me gustan mucho los libros y hay muchos que encuentro buenos, pero estos 3 tienen como una cualidad es que belleza, ¿cachai? Como lo literario ahí. Más que eso, es como algo como que te inunda de ternura y algo delicado y algo que en fin, no sé. Para mí este libro es así increíble y además después leí otro libro de ella y me di cuenta que no solo el libro, es la pluma. La pluma. Bueno, mirá que tiene esta mujer. Este es mi primer libro de Rivka Galchen. ¿No? Sí, yo tampoco he leído. Así que solamente puedo leer o puedo opinar de lo que he leído acá. ¿No? Este tremendo libro que llegó a mí un poco por casualidad. De un amigo ahí que muy entrañable, que le gusta que lea cosas buenas y se preocupa. ¿No? Y Rodrigo Espinosa, hacemos una mención acá, siempre ahí anda preocupado de las cosas que uno lee, que uno está siempre preocupado. Y él me regaló este libro de Rivka Galchen, gran escritora, yo no la conocía para nada, así que inmediatamente nos pusimos ahí buscando información sobre Rivka Galchen. Rivka Galchen, dice acá, es de origen israelí porque los padres ellos llegaron a Canadá y después se trasladaron a Estados Unidos. Son israelíes. Ella nació el 19 de abril de 1976 en Toronto, por lo tanto es Aries. Buen dato. ¿Ya? ¿Te parece? Dato muy relevante. Tiene la nacionalidad canadiense y norteamericana. El padre es un profesor de meteorología, o fue, de la Universidad de Oklahoma, que es un dato tremendamente importante para hablar del primer libro de ella con el que se dio a conocer, que se llama Perturbaciones atmosféricas. Y de ahí uno dice, todo calza. Ella miraba a su padre. Habría que leer el libro. Algo, sí, leer el libro. Después tiene un pequeño libro de ensayos que, según las reseñas, es muy muy bueno, que se llama Pequeñas Labores, y son ensayos sobre la maternidad. Sí, eso debe ser maravilloso. Claro, eso de ser madre ahí parece que le cambió en algo la vida, dicen. Posiblemente. Y finalmente llegamos al Todo el mundo sabe que tu madre es una bruja, del año 2022, que es su segunda novela nada más. Fíjate que ella, en las entrevistas que ha dado sobre el libro, dice que una de las cosas que empezó a hacer después de Pequeñas Labores es buscar específicamente información sobre vidas de gente.
Y entre medio dio con lo que es la vida de la madre de Johannes Kepler, que es Katrina Klepper, que es la protagonista del libro. Y ella tuvo todo un proceso porque la acusaron de bruja en los años 1612 y de ese proceso ella sacó este libro. La información que tenía era tremenda, una gran cantidad de información y hacía un libro histórico con reseñas específicamente de lo que le pasó a la madre de Kepler, o hizo lo que hacen los artistas, sacar un libro y noveló su vida. Yo encuentro que la segunda opción quedó de pelos. Fantástica. Fantástica, tremenda, Sí, tremenda. sí, ¿Sí? sí, ¿Cierto? un libro muy entretenido, muy divertido. Sí. Que no es como fuera historia, por supuesto. Terminó pero divertido, digo. Que no va por ese camino. Sí, sí. Sí, súper interesante ser capaz de armar una novela a partir de hechos históricos que se van alejando de alguna forma, así como ella puede contarlo, cómo lo puede traer a hoy, cómo se puede quedar con algunas cosas y cómo igual puede mostrar cómo claro, ahí, el mundo del momento. Sí, pues y ahí cuáles son los ecos que uno ve en el mundo actual, ¿no? Sí, totalmente. Y de Hamlet. La Maggie O'Farrell, primero, que esta es una escritora que ella es irlandesa, de Irlanda del Norte, y aunque vivió muy poco allá, ella nació en el 72 y en el 74 sus padres se fueron a Gran Bretaña. Esto de ser de Irlanda del Norte para ella también siempre fue una carga, las burlas o los comentarios, los compañeros, oye, tus papás son de la ira, etc. Entonces es como algo que ella siente que fue una marca. Y una mujer que además tiene otras marcas en la vida, como haber tenido encefalitis a los 8 años, lo cual la tuvo un año en cama, muy apartada del mundo, con hartas secuelas físicas, que es algo de la que ella habla en varias novelas. Habla, por ejemplo, en una novela que es muy preciosa, que también encontré muy bonita, que se llama Sigo aquí, habla de 17 historias en las que está al borde de la muerte, y esta, la encefalitis que tuvo, es una de ellas. Otra particularidad de la Maggie O'Farrell es que ella fue tartamuda toda su infancia y su adolescencia. ¿Fue tartamuda? Sí, y es bien increíble, porque uno la mira aquí a hablar y tiene así una estructura que no te lo podrías imaginar. Pero bueno, la gente va teniendo estas experiencias y ella escribe mucho sobre sus experiencias, entonces leyendo los libros hay harto autobiográfico. Sin embargo, con Hamlet se cambió totalmente de época, porque lo que hizo ella fue tomar un par de datos históricos que se sabían respecto de la vida de Shakespeare, y a partir de eso escribió Hamlet, que es un nombre que en esa época era equivalente a Hamlet. Y esto a ella le había llamado la atención desde los 16 años, cuando descubrió tapando la letra, la N con que la es L. Igual a Hamlet. Claro, y preguntándose cómo es posible, porque lo que se sabía es que Shakespeare había tenido 3 hijos, de los cuales uno, Hamlet, murió muy chico, a los 11 años, y que Shakespeare escribió entonces Hamlet 4 años después de eso. Y ella se preguntaba cómo es posible que haya, o sea, cuál es el peso que tuvo este hijo para él. Uno cuando le dicen, este es el hijo de Shakespeare y que existió, uno dice tiene que tener una relación. Claro. O sea, claro. Ella se preguntó mucho tiempo respecto a esa relación y empezó a pensar en escribir este libro hace muchos años. Lo escribió finalmente en 2021 y dice que se contuvo de escribirlo hasta que su hijo cumpliera 11 años, por una cosa así como supersticiosa, porque hablar de la muerte de un hijo era algo muy tremendo, y esperó que su propio hijo, y entonces, eso es como sacarse foto y que te saquen el alma. Algo así. Y entonces escribió como 3 o 4 libros antes de lograr escribir esto, una vez que su hijo cumplió 11 años, y que cuando lo escribió, además, lo escribía fuera de su casa, o sea, en el patio, y si hacía mucho frío, se metía al invernadero. Pero era como no contaminar la muerte, que está llevándola a su casa. Igual es como interesante pensar eso. Y bueno, como antiguo, ¿o no? No sé, yo creo que las supersticiones están, pero es súper eso interesante. Es como evitar decir ciertas cosas para que no te pasen. Sí, como pensar, si pienso en algo va a pasar, o atraigo la mala suerte, o atraigo la buena suerte. Bueno, supongo que y también es como este acercamiento a este mundo que no es medieval ya por la época, pero en realidad está muy imbuido de todas estas cosas. Sí, estamos justo en el límite. Estamos hablando de
fines del siglo Este XVI. es fines del siglo 16, 1580 hacia 1590, Claro, claro, y claro. todo el mundo sabe que tu madre es una bruja, principios del siglo XVII, 1610, Claro. 1615. Claro, claro. Y ahí estamos todavía con una mentalidad que está muy pegada todavía en lo que es la Edad Media, junto con el nacimiento ya de esta edad moderna, que ya está primando ahí con respecto a Que a veces este aparece mundo racional. por ejemplo, Johannes Kepler representa más bien ese mundo, Sí, pero pues. todo este mundo bien rural de la época, donde la iglesia tiene una influencia muy grande y que se nota, por ejemplo, dentro de los datos históricos que tenía la Mayer Farrell para armar esta historia, está la historia del padre de Shakespeare, Sí, que era un que es guantero. bastante interesante. Era un guantero que era muy exitoso, pero en algún momento cayó en desgracia porque hizo algunas transacciones medias truchas, pero sobre todo, además, pasaba que, por ejemplo, no iba a misa. Sí. Y por eso le sacaban multas. Sí. Y eso hizo que el pueblo empezara a alejarse de una él y cosa... empezó a ser una especie de paria. Sí, yo también lo empecé a buscar datos biográficos sobre el padre de Shakespeare, y justamente sale eso que tú mencionas, que por un lado hablan de que él pertenecía un poco a la casta, podemos decir, de burocracia que había en ese pueblo, estaba como metido ahí entre la gente que mandaba y cayó en desgracia. Por un lado se dice que tiene que ver con eso que te decía, negocios truchos, Sí. Y por otro lado lo de la religión. Sí, pues si la religión tenía una influencia súper importante. Y bueno, y ella lo muestra de alguna forma, como él, por ejemplo, trata de conversar con la gente que rodea al alcalde y Sí. todos como que no le contestan, no le dicen Sí, ya, y los trata de invitar al bar, y en el fondo lo único que quiere, ni siquiera quiere ya ser parte de las decisiones políticas, sino Sí. que lo que quiere es que lo escuchen, que lo validen, que le den un lugar. Sí. Y sigue siendo el guantero, sigue ganando plata, sigue pudiendo Sí. mantener a la familia, sin embargo, Sí, ha ido siendo aislado. Ha ido como cayendo ahí en la escala Ha ido social. cayendo, y entonces parte de las transacciones que tiene que hacer para compensar de alguna forma las estafas o cosas que ha hecho es, por ejemplo, que su hijo Shakespeare, que es profe de latín, vaya y le haga clases a los niños del pueblo, que en realidad son niños que después se van a dedicar a criar ovejas, o sea, es un latín que no les va a servir para nada. Sí, eso también que a la gente, bueno, igual tiene que ver un poco con la educación, que la gente quiere, es como gente en ascenso, siento yo, que son agricultores y cosas así, que van en la escala social como subiendo, entonces sí. Es bueno, es bien visto que le hagan clases a los hijos ahí. Sin embargo, Shakespeare, como lo cuenta al menos Farrell, era súper mal visto de alguna forma porque era solo eso, el preceptor de latín. Era alguien que no tenía ningún futuro, que no sabía hacer nada con las manos, que yo pensaba, no era nadie. Es un profe, sí. Es el profe. O sea, pero no es nadie. Bueno, lo siento. Pero en algún momento los profes llegaron a tener un estatus dentro de la sociedad, también pasó. Pero todavía pero ahí todavía tampoco. No. Sabía leer, sabía latín, le enseñaba a los niños, que claro, era un poco de estatus, y era bien mal mirado. Bueno, y dentro otros datos interesantes que fue recogiendo ella que le llamaron mucho la atención, porque, a ver, ¿qué es lo que quería hacer la Mayer Farrell a propósito de Hamlet? Como recuperar la historia de este niño, cuya muerte parece no importar a nadie, porque es una época en que además un tercio o más de la mitad, dos tercios de los niños o de las personas morían en la infancia, por lo tanto, tener hijos y perderlos era algo bastante común. Sin embargo, ella piensa en el dolor que tiene que haber implicado y en este dato de por qué entonces Shakespeare ocupó el nombre de su hijo para hacer una obra que montó y dirigió y actuó él mismo muy pocos años después. Y además hay otro dato histórico interesante del que tampoco hay mucha información, que es respecto de la esposa de Shakespeare, que es conocida en general como Anne Hathaway, pero que también es nombrada como Agnes por el padre en el testamento, y ese es el nombre con el que se queda Maggie O'Farrell. Y de lo que se sabe de ella es que era una mujer mayor, Shakespeare,
y que sí, que tenía como esta fama un poco de bruja y que era una mujer amargada de alguna forma y que casi que había obligado al pobre Shakespeare a casarse con ella y que él se había arrancado y se había ido a vivir a Londres, pero sin embargo se había pasado el resto de la vida con toda la plata que ganó Shakespeare, porque le fue muy bien, mandándole plata, comprando terreno justamente en Stratford, donde vivía ella, y no en Londres, visitándolos varias veces al año. Entonces ella decía, esto no me calza. Sí, ahora, hay algo dice, no hay información que apoye ni refute ninguna teoría, pero con estos poquitos datos... Voy a armar lo mío. Armo lo mío. Armó algo... fenomenal. Algo que da cuenta de una historia familiar, de un montón de sentimientos, de lo que implica la muerte de un hijo, el duelo tremendo, lo que implica dentro de un matrimonio eso, lo que implica para la familia, y también va mostrando el mundo rural de ese momento, por ejemplo la utilización de las hierbas, que después es algo que también usa Shakespeare. Y además, entonces este es un libro que uno podría decir el protagonista es Hamlet, sin embargo, evidentemente, la protagonista es Agnes. ¿Quién no tiene ni un pito que tocar acá? Es Shakespeare, que ni siquiera es nombrado jamás, pero jamás por su nombre, sino como el preceptor de latín, el esposo de Agnes, el hermano mayor, el hijo del guantero. Claro, no tiene nombre, no tiene mucho nada. Sí, eso yo encontré muy bueno ese movimiento. Y se le da entonces todo el lugar a ella, Agnes, y que es una mujer muy fuerte. Que es una mujer muy fuerte y muy particular también muy para esa época. Bueno, ella tiene esas cualidades un poco brujeriles. Sí. Que además, bueno, que obviamente son invenciones de ella, pero es súper bonito. Por ejemplo, una cualidad o capacidad que tenía Agnes era que si tomaba a una persona de la mano acá, claro, este pedazo de cuero que hay entre el índice y el pulgar, era capaz de leer a la persona y entrar en sus más profundos secretos y pensamientos, y lo que le pasó a ella y lo que la conquistó de el hijo del guantero, es que cuando lo tocó se dio cuenta de que nunca había visto como un mundo tan vasto en una persona. Y vio así como espacios vacíos, y no puedo llegar. Acá hay un mundo. Y eso la encantó de él, y eso la enamoró, y él por su lado también se sintió tan atraído por esta mujer de la que había escuchado hablar, por supuesto, en el pueblo con bastante desprecio. Aunque siempre se habla de que el matrimonio para ella fue ventajoso porque ella tenía una buena dote, en cambio él era el hijo del guantero. El preceptor del latín. El venido ahí, que no tenía nada que ofrecerle a nadie. No tenía nada que ofrecerle a nadie y era muy maltratado además por su madre. Bueno, y ahí hay una serie de otros datos históricos que Mayur Farrell toma y que a veces cambia o no, como el nombre de la madre o madrastra y el nombre de la hermana muerta, que no lo quiere confundir, etc. A mí me pareció bueno ese detalle porque, como tú decías, históricamente Anne Hathaway es nombrada como la esposa de Shakespeare. Mayur Farrell dice que para ella es Agnes. Dice, el papá le puso el nombre y para ella es Agnes. Pero nombra un par de veces donde a ella le dicen Anne. Sí. Una es cuando habla Shakespeare de la hermana muerta. La hermana muerta, que tenía un muy buen lazo, 2 hermanas, y una se murió, y esa era Anne. Sí. Y que en un momento le dijo Anne, lo que él entendió Anne. Sí. Y después con la mamá de Shakespeare, que... Joan, que con la mamá de Shakespeare, ¿cómo se llama? Mary. La mamá, claro, sí. porque Joan es la madrastra. Sí, y le dice, en un momento le dice Anne, también la llama Anne. Y Agnes dice, me dijo Anne, o no me dijo Anne. Y es como esa cosa medio ambigua de si realmente le dijeron o no le dijeron a Anne. Sí. Ahora, estos son nombres que también, igual que Hamlet y Hamlet, son nombres un poco intercambiables. Sí, ese juego que además propone. Parecido, parece. Sí, es tremendo. Sí, es tremendo como propone, porque empieza uno a ver como que es un juego de espejos.
Es un juego de espejos que nosotros vamos analizando a propósito de las cosas que después leímos y sabemos respecto como de las biografías y de dónde se basó, pero que ahí aparece con una claridad no tan clara, pero que te va dando, no, pero que te va dando pistas, como que dices Sí. esto es importante. Sí, es como un rompecabezas. Porque tiene, sí, Sí. y es un rompecabezas también cómo está construido el libro, porque ¿de qué se trata finalmente este libro? De la muerte de Hamlet. Esa es la historia Básica. nuclear, digamos. Y parte con... Alrededor de eso se... Claro, entonces hay pequeños episodios, parte de Hamlet buscando ayuda para su hermana gemela, que era la que estaba enferma, y ese recorrido que hace Hamlet buscando a su mamá, a su papá, a su abuela, al médico del pueblo, etcétera, etcétera, nos va llevando a vislumbrar quién es Hamlet primero como este niño que tiene una relación particular con su propia casa, con los espacios de la casa, con el taller de su abuelo. El abuelo que es como un ogro. El abuelo que es un ogro, muy maltratador además. El guantero. El guantero. Que es donde viven además esta pareja. Y que tiene una relación ahí con cosas que le había contado al padre, de su propio padre. Sí, pues. Sí, y que le había enseñado a no enfrentar al abuelo, a arrancarse cuando lo veía de mal humor, etc. Pero entonces nos va llevando a conocer, por ejemplo, a la madre de Agnes, cómo ella también era considerada como bruja, como bastante brutal, se casó, parece ella, encuentro yo, en su actuación. ¿La madre? La madrastra de... Sí, no, pero la madre. Porque Agnes tenía una madre también. Sí, pues la madre que se murió. Que se murió. Sí. Y que ahí para mí apareció, yo tenía todo esto súper pensado, estaba todo esto escrito, absolutamente... etcétera, pero perdí todo. Entonces ahora solo voy a improvisar. Pero hay una parte que ya lo voy a encontrar, pero hace unas descripciones tan bonitas de cómo aparecen estas mujeres, la madre de Agnes y Agnes misma, que la gente como que piensa que es más bien una niña que viene del bosque. Sí. Y esta es como una idea tan medieval, alguien que salió del bosque, salió como de las entrañas del bosque y apareció ahí nomás. Hay una relación muy fuerte ahí con la naturaleza, que prácticamente ellos son como espíritus libres, que entraban y salían así del pueblo cuando querían, se hacían ver cuando querían. Exacto. Entonces nos va mostrando, mira, es que encontré tan bonito esto. Bueno, decía, podía ser un habitante del bosque que se había perdido, que se había quedado separada de sus iguales, o tal vez fuera otra cosa. No es como tan claro el origen, pero esto es respecto de la madre de Agnes, es que lo encontré precioso, dice, respecto al marido, la encontró, le quitó las hojas del pelo y los caracoles de la falda, le cepilló las ramitas y el musgo de las mangas, le limpió el barro de los pies, se la llevó a su casa, le dio de comer, la vistió, la desposó y poco después nació la niña. Es como un cuento infantil, es precioso, no sé, a mí esas cosas como que me... Bueno, y entonces a lo largo de toda esta historia en que Hamlet busca ayuda para su hermana gemela, que está enferma con peste, no se sabe de qué murió Hamlet, sin embargo la peste estaba muy presente en esa época. Fue justo en Inglaterra llegó una ola de peste bubónica. Claro, es como esa época en que murió tanta gente. Es justamente esa oleada que le sirvió a la Maya Farrell para contar, claro. Y entonces va mostrando los distintos personajes, a Agnes, al guantero, a la madrastra, a Susana, que es su hermana mayor, la hermana mayor de Hamlet, Judith es la gemela. Algunos personajes del pueblo, la forma de funcionamiento del pueblo, todo esto en el primer libro, o el primer capítulo de este libro que está dividido en dos. Muy así, la cosa doméstica. Mucho de lo doméstico y con muchas descripciones que te hacen sentir que estás realmente ahí. En el siglo los olores, XVI. las telas, el tipo de paredes, las construcciones. Cómo comían, cómo se vestían. Cómo caminaban por la calle, qué cosas se pedían, las cosas que... Hay descripciones que no son para nada aburridas, porque te van como adentrando. Y hay un capítulo precioso y alucinante respecto de la peste. Hay un capítulo donde se muestra cómo la peste llega de Alejandría hasta este pueblo y a propósito de
2 pulgas que saltan o 3 pulgas que saltan Un de mono. un mono Sí. a un niño que está embarcado, un cabro que está viajando ahí Marino. como marinero, como marino, ayudando, que le encanta este mono y se tiene que despedir del mono y las pulgas saltan y él se sube al barco y las pulgas se pasan a los gatos, etc. Y por otro lado este viviero de Murano, Sí. de Venecia, que también... Que también le llega. Y las cartas, y finalmente, bueno, llega la peste a Judith que abre un paquete que contenía estos vidrios de Sí. Murano. Y es fascinante, fascinante, porque además, esto que lo escribió en 2021, en plena pandemia, Sí, hacía mucho te sentido. remite a eso. Y bueno, hace estas como historias largas que también aparece en la carta que le mandan a Shakespeare o al padre de Hamlet, para avisarle que su hija está muriendo. Y entonces hay un seguimiento de la carta. La carta que se le entregan a alguien, que va al correo, entonces llega a la posada de no sé dónde, pero él ya no estaba ahí porque todos los corrales de comedia estaban cerrando por la peste y entonces tenían que llevarlo. Y hay todo un seguimiento de la carta que nos lleva a caballo, pasando por pueblos y pastizales. Hasta donde finalmente lo encuentran. Y es maravilloso esto como de irse imaginando, porque nos saca de este Stratford, que es el lugar donde ellos viven, y nos lleva un poco a recorrer, bueno, en este caso Londres y con la peste, el mundo, los barcos, los mares. Sí. Nos muestra nos muestra una época, sí, pues. Nos muestra relaciones también, por ejemplo, dentro del barco, entre los marinos, y qué hacían con los muertos, y qué hacían con los que no cumplían las órdenes, y la infancia ahí trabajando, súper, súper bonito. Y eso es todo el primer capítulo. El primer capítulo que llega hasta mucho más de la primera parte. Cuenta la historia de Agnes y el hijo del guante. Bueno, claro, cómo se enamoran, cómo se conocen, su primera relación sexual, que es una cuestión así de un erotismo maravilloso. con el cernícalo. El cernícalo, el halcón que tenía ella, sí. Y las manzanas ahí que había que, además que da toda la descripción de cómo las manzanas tenían que estar con el palito para arriba y separadas por 1 centímetro para que no se pudrieran, pero ellos entonces ahí empiezan a mover las manzanas. Es súper, súper bonito, súper bonito. Y hacen toda la relación de cómo se casaron, cómo llegaron a vivir y cómo el hijo del guantero... Y sus ilusiones de futuro. Y estaba melancólico. Y ella sentía que había algo que le faltaba, ¿no? Que no lo llenaba. Porque era este joven, además, muy joven. Sí, se casó muy joven, años. Sí, dicen ahí. Y ella tenía no tantos años más, pero había tenido 24, 26. 26, decía. 26. Sí, son como 6 o 8 años de diferencia. Y es que era tan mirado en menos, lo que se pretendía de él entonces era que se dedicara a los negocios de su padre. Que tomara el mando. Claro. Y tampoco tenía, a mí me da esos detalles que tú dices que pone Maggi, son muy, muy entretenidos. Decía, este muchacho no tiene idea de negocios. Le dieron unos cueros para hacer unos guantes y los cambió por unos negros. Y uno dice, me siento tan identificado. Eso, yo, no voy a gastar, me queda esto ya, pero hoy ese libro que necesito. Sí, totalmente. Claro, y ese era su mundo. Y se va muy locamente a Londres a abrir el negocio de los guantes. Y eso fue bueno porque era como una idea que se le ocurrió a Agnes, y le dijo a él, haz que tu padre crea que esa idea es suya. Y es como para liderarse, porque la idea de ellos era irse a vivir solos, porque además ellos llegan a vivir a esta casa del guantero con su mujer, que son 2 personalidades muy fuertes, que además... Bueno, además hablan así como de la jerarquía, donde estaba el guantero, la mujer, los hijos, las gallinas, los perros, las criadas, y cuando entonces Agnes llega a vivir ahí, se preguntan qué parte de la jerarquía está, y dice, debo estar entre las criadas y la gallina. Y es súper lindo también como ella va ocupando un lugar, porque ella llega y se dedica la primera semana a observar. ¿Cierto? Sí. Es súper llamativo eso, se dedica a observar hasta que encuentra su lugar en esta dinámica de un hogar que no es completamente de ella, pero ellos les construyeron una casa muy angosta, me da la impresión que como entre la muralla y el pedacito que había ahí. Que como se independiza la gente. Claro.
Claro, y entonces media agua. ellos querían... Sí, es que igual ahí tenéis dos amas de casa en una casa. Claro, algo muy complejo, sobre Sí. todo con esta mujer que, no sé, o sea, no se ponía la cofia, andaba toda sucia. Agnes, ¿a qué se dedicaba? A cultivar sus La naturaleza. hortalizas y todas los Esas manjunjes cosas que que hacía. se perdía y que Sí, le molestaba tanto. ella se iba a parir al bosque. No, esa fue Y la suegra no podía entender eso. Y además ella se dedicaba a hacer todo tipo de brebajes de curación y la gente iba a su casa y ella les decía Sí. cuáles son sus dolores del alma, sus dolores físicos, sus dolores, y los curaba. Y la gente le agradecía mucho y ella no aceptaba que le pagaran, sin Sí. embargo aceptaba cuando le Sí, dejaban cosas. comida, Sí. etc. Y la suegra como que por lo menos cobra. Y la hija mayor también tenía esta distancia respecto de la Sí. madre que se va acentuando cada vez más, incluso mucho más después de la muerte de Hamlet. Fíjate que a mí una de las cosas que me llama la atención, detalles que en el momento en que se enferma la hija, llegan los médicos, los médicos que con esas narices enormes, Sí. con sus hierbas, Sí. y los llama la abuela, ¿no?, de Hamlet, ella los trae porque la peste y todo eso. Y cuando ellos llegan, como que ella está como en el segundo piso y como que se miran y ella dice, él me mira porque sabe que soy su competencia. Sí, pues, y la mira con odio. Pero ¿qué le da el médico? ¿Qué le da de remedio? Un sapo, para que se lo ponga en la guarda. No, dijo, esto no está tiene... absolutamente al mismo nivel, por favor. ¿O no? Él estudió en Harvard, él estudió en la Católica, se nota. No, sí, bueno, era muy bueno lo de y el detalle. entonces toda esta primera parte en la que se va contando un poco como la historia familiar desde que se conocen el y círculo un poco íntimo. incluso desde la infancia tanto de Agnes como de Shakespeare, que nunca es nombrado, hasta que él se va a Londres a abrir este negocio de guantes que por supuesto nunca abre y se dedica a, bueno, ya sabemos qué, estas cosas que hacen. Ahí se encuentra con la historia. Claro, y termina con la muerte de Hamlet. Y entonces el segundo libro, que son menos de 100 páginas parece, Sí, es cortito, es la segunda parte. El duelo. El duelo, oye, qué tremendo. Mira, yo nunca había llorado tanto, pero a moco tendido, te lo juro, con ánimo. Yo leí esa segunda parte y me acordaba de todas esas cosas que a uno le pasan ahí, ¿no?, cuando se muere gente cercana y uno dice, esto yo lo viví, esto yo lo viví. Pero al fin y al cabo, porque pasa por esas. Sí, pero ¿sabes qué? Hay Y una que de las... tienen que ver también con la maternidad. Que esto sí quisiera leerlo si lo encuentro, porque hay muchas cosas muy llamativas, pero esto, ella dice, ella, como todas las madres, siempre lanza pensamientos hacia sus hijos como si lanzara cañas de pescar al agua. Piensa en dónde están, en lo que estarán haciendo, en cómo se encuentran. Cuando está sentada junto al fuego, tiene la costumbre de repasar mentalmente el paradero de cada uno. Judith arriba, Susana al lado. Y Hamlet, su parte inconsciente, lanza la caña una y otra vez. No entiende que no piquen, no entiende la respuesta. Ha muerto, se ha ido. Y Hamlet pregunta la cabeza otra vez. En la escuela, jugando, en el río. Y Hamlet, ¿dónde está? Oye, lo encuentro así, es verdad. Siempre está ahí conectado con tus hijos y de repente no hay nada que responda. A ella, que todo siempre sabía, que todo lo respondía, que era capaz de curar, de ver, de predecir, prever. Bueno, esa es una de las cosas que le pasa en la segunda parte, pues. Esa cosa, sí, se va a la mierda. Esa cosa tan que ella, como tú dices, prevé lo que va a pasar y todo, y no pudo prever justamente lo que venía. No pudo preverlo. Y esta cosa mágica, además, que pasa también en el momento de la muerte, porque estos gemelos que son tan iguales, lo que hacen es engañar a la muerte, porque la que estaba enferma era Judith. Y Hamlet decide intercambiar, así como lo hacían siempre como niños, para... los gemelos, que es un juego. Sí, jugar a engañar a la gente y que nadie supiera quién es quién. Engañaron a la muerte y la muerte se llevó a Hamlet. Y Judith
se queda con el duelo de la gemela y pregunta, ¿cuál es la palabra para nombrar a alguien que ha se perdido lo a conté su súper bonito. gemela? Sí. No existe. Que decía, el hijo que pierde a sus padres es huérfano. Ajá. ¿Ah? La mujer que pierde al esposo es viuda. ¿Cómo se llama a la hermana que pierde a su gemelo? Y además toda su culpa y toda su sensación de que su papá no los va a ver porque la ve a ella y le recuerda a su hermano. Sí. Y como cuál es su lugar ahora en Que el un poco mundo. que empieza a sentir culpa, o sea, por ejemplo, la proyección de la culpa. O sea, mi padre no nos viene a ver porque me ve a mí y dice, tú eres la culpable. O sea, que el padre... O me lo recuerda, o ya no quiero verte a ti porque una de las cosas que también le empieza a pasar también a Agnes, que empieza a sentir ira en contra de este hijo de guantero que no viene, ¿ah? Y siente que él ya olvidó, que él ya... Sí. ¿Ah? Sí, soltó. y que es lo que la lleva, bueno, que tiene que ver con la escritura de Hamlet. Y tiene una tremenda parte cuando viene el hijo del guantero ahí a verlo, ¿ah? Que ha pasado tiempo, y ella está con ganas de mandarlo ahí a buena parte, ¿ah? Y se contiene, y dice ya, ahora sí, y cuando aparece el tipo y le dice una cosa tremenda, ¿ah? Que no se la esperaba, y ahí siente que él también está viviendo... porque él habla del duelo y no de lo que ella ha sentido que él ha estado en este tiempo con otras mujeres, porque o sea, ella puede darse cuenta de eso. Que era finalmente todo eso, dijo y de repente él le dice, ¿tú piensas en él como todos los días? Y ahí ella se desarma. Pero sabéis que y ahí uno siente que también él está viviendo su propio duelo. Claro. Que ella tampoco lo contemplaba. Pero está viviendo cada uno por su lado, porque él tampoco ha sido capaz de estar. Bueno, pero es lo que, mira, lo que pasa mucho, ¿ah? con estos casos de gente que pierde a hijos, ¿ah? La culpa de los padres es tremenda y muchas veces esta cosa termina en quiebres. Sí, muchas veces. La mayoría de las veces termina en quiebres. Es difícil que... Lo que pasa es que acá la diferencia es que ellos no viven juntos el proceso. No. Y viven algo tan separado que ni siquiera entienden en qué está el otro. Y otra cosa que a mí me pareció súper interesante es como esta capacidad de mostrar muchos duelos distintos. Entonces, por ejemplo, está el de la madre, Shakespeare, la abuela. Suegra, claro, la abuela, sí. Que también ha perdido muchos hijos y que a pesar de que tiene montones de rencillas con Agnes en el momento de la enfermedad, de la muerte, del funeral, etcétera, es capaz de ponerse en su lugar y ahí como que logran conectarse de nuevo. O Susana, que es la hija mayor, que sobrevive de alguna forma mejor todo este proceso y empieza a estar harta de esta hermana que lloriquea todo el día por la casa, de esta madre que pasó de ser una mujer absolutamente hermana, alguien que está por los rincones vagando sin nada, y se va a vivir, primero se hace cargo de la casa y se va a vivir con la abuela porque no la soporta más. Y ella después es la mujer que empieza a ser la mujer fuerte, porque se hace cargo de las cuentas, de las criadas, de todo. El dinero que empieza a entrar, la casa que después se compra. Ella es la que se comunica con el papá para saber qué se va a comprar, ir a ver los terrenos con el hermano, etc. Porque todos van tomando un rol. Y eso de cómo todos van tomando un rol también es algo que ha ido pasando antes, desde que Agnes llegó. Y entonces también todo se reordena. Cada vez que alguien entra y sale de las casas, todo se reordena y todo eso pasa en torno a las mujeres. Porque los hombres están afuera y hacen sus cosas y viven su mundo y tienen sus galletas. Sí, porque todo está, es muy doméstico. Todo muy doméstico. Y el mundo es doméstico. Sí, 100%. Y ese mundo doméstico arma la vida. A diferencia, creo, de lo que pasa en Todo el mundo sabe que tu madre es una bruja, que está mucho más centrado en el mundo, como en el orden social y en el mundo social, en las relaciones. Lo que pasa es que ahí el mundo doméstico, por ejemplo, de Katrina, se reducía a ella y su vaca. Ella vivía sola. Sí. ¿Ah? Entonces estaba apartada de todo y ella ya tenía su mundo hecho.
a sus hijos criados, había ido a buscar al esposo a la guerra. Sí, bueno, ahí estamos pasándonos ahora, todo el mundo sabe que tu madre es una bruja, hay una diferencia súper significativa. Esto es de una mujer, Agnes tendrá 30 y pocos años, Claro, que más o menos desde que se casó hasta que muere, claro, bueno, tendrá ya, cercano a los 40, ponte tú. Sí. Pero la Katrina Kepler tiene 70 años, Sí. probablemente, o sea, una vieja bien vieja, más para los estándares de la Sí, época. sí, Una vieja bien vieja que ha tenido hijos, que los ha criado, que tuvo un marido, que se fue a la guerra, que volvió, que no volvió, que se arrancó, que no se sabe mucho qué pasó ahí con él. Sí. Y entonces ella ha hecho su vida, ha tenido sus relaciones con el pueblo, ha sido también a la que la gente consulta y le pide... Que es la curandera. Es la curandera que del es un pueblo. poco equivalente a lo Sí. que es la Agnes. Y ese fue así como... Con una personalidad tan diferente. Sí. Porque Agnes es un ser delicado. Y ella, la Carolina, no tiene nada de delicadeza. Pero ahí estás con Katrina, en su etapa final de vida, y no sabemos cómo fue ella, porque de hecho ella fue a la guerra a buscar a su marido. O sea, no es cualquier cosa. No, no es cualquier cosa. ¿Ah? Pero ella tiene una característica, que ella siempre fue muy aguerrida y muy masculina para los estándares de la época. Y de hecho alguien dice en una de las declaraciones, dice, ella anda como si fuera un joven de 20 años que se va así, que cruza el pueblo y se va a la ciudad y se va a los bares y no está en su casa. Y nunca lo ha hecho. O sea, crió a los hijos, pero con tanta libertad que le salió un astrónomo. No tiene esa cosa doméstica que... No, que la Katrina tiene, o sea, que la Agnes tiene, porque ella es reservada y cuando se va a ese campito que tiene, donde cultiva sus plantas y sus abejas. Se escapa. Exacto, y porque quiere estar sola. En cambio, la Katrina es una persona muy social, pero es mujer. Sí, pero por ejemplo, ella crió sola a sus hijos. Sí, pero eso es lo que se espera, pues. Eso es lo que se espera. Todas las mujeres criaban solas. Ella tuvo ahí, como tú decías, la crianza fue de tal magnitud que tiene ahí un par de hijos que están como todavía cerca de ella, para las visitas. Y tiene Johannes que lo mandó a estudiar y que le salió tremendo. Díscolo, hereje. Pero tenía el beneplácito del emperador. Y ya con eso ya el tipo... Y de ahí ella, una de las explicaciones que tiene para todo lo que le pasa es que la envidia social ahí que despierta esa vida que tiene el hijo. Que la envidia y como la fantasía, porque aunque el hijo, claro, tenía el beneplácito del emperador y muchas veces estuvo en la corte, nunca le dieron un peso por lo que hacía y de hecho... ciencia. Bueno, eso no ha cambiado. Vale. Entonces, ¿te acuerdas que después la mujer vendía la tesis ahí en una feria? Porque ¿qué iba a hacer con eso? Que era como un artefacto. Además, que él leía en esa época, entonces era como, claro, así como un montón de papeles era cosidos con ese libro. Cosas raras. Sí, que nadie entendía lo que decía. Pero que le había costado, bueno, a la Katrina sobre todo. Sí, a mí lo que me llamó la atención, primero, que ella no habla, sino que hablan otros por ella, porque no es la voz de ella. Ella habla en las cartas que le dicta a... Ella toda esta historia, ella se la va dictando a su vecino que sabe escribir para porque dejar testimonio. Ella no escribe, ella nunca escribió. No, pues entonces ella quiere dejar de testimonio de las cosas que van pasando que son extrañas y que no las entiende mucho y que además está contado muy desde el presente, no es como que diga una vez pasó, qué tal, sino que ella cuenta que es lo primero que pasa una cuestión rara. Que lo primero que pasa es que le vinieron a decir que alguien la había acusado. Alguien la había acusado. De que le había hecho un conjuro, una brujería. La mujer Úrsula. del vidriero. Que había sido, que era la hija, ¿cómo te dices? La mujer del vidriero. Sí. Y que ella decía, pero es raro porque ella es muy amiga mía. Sí, rarísimo. Sí. Así que fue a la corte. Que la corte era un puro tipo. Era que era el duque. Un tribunal chiquitito, claro.
y va a tratar de aclarar esta situación, y eso le empieza a dictar a su vecino Simón, que además es la única persona que le es leal de alguna forma. Sí, en un mundo donde todo el mundo le empieza a dar la vuelta y de Todo el espalda. mundo le empieza a dar la espalda porque además hay mucho miedo y porque está el poder. Pero además el poder se manifiesta en esto. Ella va a aclarar la situación y podría eventualmente haberla aclarado, Sí. pero ella quiere más claridad. Es Y que ahí, las normas se sigan y las reglas se sigan. ahí pasa algo que tiene que ver con algo que la Rivka cuenta un par de veces, que ella era muy inteligente. Y en un momento ella percibe que lo que está pasando no debería estar pasando, porque a ella no le pueden estar hablando si no hay un tutor, que es un hombre que esté con ella. Y le hace ver al tipo que le está hablando, que es el duque, usted está mal, usted debería hacer. Y esa cosa al tipo parece que le cayó como... No, y él le dice, ok, lo vamos a hacer de nuevo. El problema es que ella esto lo escribe, o sea, le pide al tiro a Simón que le escriba esto para que quede claro que ella no fue parte de esto. Pero yo también siento que fue un poco un agravio en contra del tipo. Claro, pues él sintió, me dijeron que lo hice mal. Sí. Y eso ya dio vuelta a las cosas. Sí. Y ahí empieza algo que podría ser como una comedia de equivocaciones. Sí, fue porque una... es totalmente absurdo. Cada vez que trata de arreglar las cosas, va cayendo. Porque de lo que se trata esto es de una mujer que tenía cierto prestigio en el pueblo, porque efectivamente la gente acudía a ella para que la ayudara con las enfermedades, porque sabía, porque además era vieja, porque había criado hijos, porque había sobrevivido, y porque tenía esta aura un poco de bruja, pero no una bruja perseguida. Pero de repente alguien se da cuenta que la puede perseguir. Y ella ofende a alguien poderoso, y además está la iglesia diciendo a esta mujer qué es lo que está haciendo. Y que tampoco va a la iglesia. Bueno, no, tampoco va a la iglesia. Que fue una de las cosas que le echa en cara el que estaba casado con una de sus hijas, que era como un predicador. Sí. ¿Ah? Sí, cuando ella acude, el tipo le echa en cara aquello. Le dice, por favor, ahí tú mantente elegido. Y entonces eventualmente empieza un juicio que cuesta mucho entender. Que es muy parecido, a ver, cuando lo estaba leyendo, muy parecido a lo que tiene que ver con el proceso de Kafka. Bueno, tiene algo muy kafkiano. Muy kafkiano, sí. Empieza el proceso y tú no sabes de qué te acusan bien, por qué, y cada vez que tratas de hacer las cosas bien, el proceso te hunde más. Sí. Y entonces uno va como escuchando las declaraciones muy locas. Sí, eso lo encontré muy bueno. Y las diferentes voces. Hay una pregunta que es la que... la recurrente. Claro, que con eso empiezan las declaraciones y que es una pregunta que era esta la pregunta que se usaba en esta época. Sí. Y es así. ¿Comprende que de prestar falso testimonio deliberadamente desatará la ira de Dios en vida terrena y destinará su alma a Satán una vez acaecida su muerte? Sí. Y entonces las personas contestan si comprenden, si no, les preguntan su nombre, su edad, su ocupación. Y es una locura. Es una locura. Las respuestas son una locura. Ella una vez me miró y yo a los días me sentí mal del estómago. Ajá. Ella una vez me tocó acá, pero eso fue hace 2 años, pero fue donde después se me tuyó el pie. Una vez ella dio vuelta la cabeza y la vaca que estaba en esa dirección murió. ¿Y por qué no lo dijo antes? No, porque con los años yo me he ido dando cuenta que son hechos directamente relacionados. Sí, eso pasó. 3 años, 4 años. No, 10 años, o sea, ella una vez vino y me pidió leche. Sí. ¿Por qué me pide leche? Sí. Porque tenía el hijo enfermo, pero ¿yo qué tengo que ver con eso? Y las acusaciones son eso, no hay más. No hay, se me agrió la leche y cosas así. Sí, me dolió el estómago, me dijo que le cantara una canción de cuna a mi hijo y mi hijo se murió. Sí, sí pues, y yo sabes que sentía una cosa que tiene que ver un poco con lo que tú decías, los curanderos, que muchas veces la gente siente que la gente que conoce cómo curar las enfermedades era acusada de bruja porque también si sabe curar, también la sabe crear. Ese sí. es. Entonces, entre el curandero y la bruja hay como una línea delgada. Sí, pero yo siento que acá siempre lo que pasa tiene es que ver otra con cosa. eso.
pero es un poco eso, ¿te fijas? Sí, Porque, sí, porque sí, sí. ese prestigio de curandera pasó así de un segundo a otro Sí, con respecto a... ¿qué es lo que pasa con la gente? Pasa que tienen tanto miedo de ser acusados ellos mismos, de propiciar de alguna forma la brujería, que están dispuestos a subirse a cualquier carro y hablar cualquier tontera. Sí, Porque eso es cierta gente, porque la la otra mayoría, era lo que yo te decía, que sentía envidia por ella, por la independencia que tenía, la sí, envidia al hijo, pero yo diría que la mayoría, porque además todo eso se deja traslucir. Hay gente que dice, bueno, en realidad yo vengo a declarar porque me dijeron que contara, no tengo mucho que decir, o ahora sí, me eso me doy da risa cuenta, que decía, o yo no tengo mucho que decir, entonces ¿a qué viene? claro, es que tengo que ser parte de esto, porque si no soy parte de esto estoy en contra Después de estoy esto. en Esto es lo que contra. pasa. Y entonces la gente empieza a tratar de recordar, y además se arma una fama, y pasa eso, y Sí, todos empiezan a todo, recrear y reinterpretar las vivencias que han tenido con esta mujer sí, y a mirarla como alguien súper extraño. Y Simón, que es su vecino también, en sí, algún momento se da cuenta que que tiene que tomar distancia, no puede estar porque si no va ahí, a ser acusado. que no Y puede esta estar todo el mujer, día ahí con... los hijos le dicen, sálete del pueblo, vente a vivir con nosotros, no vuelvas, no te expongas. Y ella es como que nada hace, nada teme Sí. y vuelve, Es porque lo realmente ella no puede creer lo que le está que tú pasando. decías que tenía algo ella con respecto a ver en el otro no ve maldad prácticamente. Es No, una no, señora, porque ella tiene una ingenuidad, sí, que es es como de como, una ingenuidad bien como tosca también, porque ella llega a una casa y dice, hola, miren, vengo a verlos, me siento así como que sentada a conversar con la gente, oye, ¿por qué no me convidas un poquito del sí, vino que yo ahí tienes en ahí? la, Y habla y se va. Y entonces la gente dice, mira, ella vino, se sentó en esa silla, me pidió de mi vino, se lo sí, tomó y después yo en la noche me sentí mal. sí, Bruja. sí, y uno dice, bueno, esta señora, ¿cómo lo hizo para llegar a, no sé, pues, a la guerra, a ir a buscar a su marido, cómo hizo Porque todo? parte de las acusaciones empiezan a ser, su marido Se se arrancó. arrancó de usted, no quiso Sí. más vivir con usted Y porque quién era una sabe si bruja. usted lo mató por ahí. Claro, Sí, claro, porque desapareció en la guerra, pero a quien le importa ya que hubo una guerra y que ella lo fue a buscar y que trató de... sí. Nada, se olvida completamente. Y Eh, una de las cosas que yo, cuando estaba leyendo, era en qué momento va a ser Johannes. sí, eso mismo te iba a decir, es bien particular porque el rol de Johannes como que no es muy claro. Y no No, es muy claro cómo la gente lo vincula con él, ni siquiera lo nombran, en el libro lo hablan de Hans. Hans, sí, le dicen Sí. Hans. Y yo decía, Y ¿en qué momento es Johannes? Y de repente me di cuenta que este muchacho se llama, y le dicen Hans. sí, pues, Él es, él es, él listo. es. Él es, y ella se va a vivir con ellos un tiempo, y él le Y que dice, tampoco tiene y ella mucho. lo mira así como, ¿para qué escribes? ¿Esto qué es lo que dice esto de escribir? Esa poca fe que le tiene a la escritura, a los libros. Totalmente, ¿Cómo la ¿para gente qué? pierde tanto tiempo en los libros? Claro, ella habla, Sí. y claro, y todo lo que dice la va hundiendo. Y Y esto que ahí fíjate que está, tiene un paralelo ahí entre lo que es la fe en lo oral y la fe en lo escrito. claro, claro, Que es un ella, poco los tiempos, ¿te fijas? sí, sí. Sí, porque en esa época, ¿quién podía ¿Quién podía leer? Bueno, leer y escribir? tampoco la Agnes. Sí, pues. Que una de las cosas Que que... aparece mucho esto de las Sí, cartas que llegan y quién las puede leer y cómo Agnes, volviendo a Hamlet, Agnes eventualmente ve, porque su madrastra, la madrastra de ella, ¿sí? sí. Llega con el cartel de que Shakespeare está en Londres presentando Hamlet. Y Y ahí ella ella... lo único que apenas reconoce es el nombre Hamlet y dice, ¿qué es esto? Sí, ¿Qué está haciendo dice... este nombre en un teatro? Sí. En Que lo esto, indigna. o sea, en estos Porque comediantes, habla... Porque simuladores, habla... Porque está el porque nombre de habla de mi mi hijo. hijo. Que Sí, ella no, en un sí, primer momento decía mi hijo. sí, Después. sí, sí. Sí. Y bueno, y ahí el está el tema de la desprecio, escritura y las el desprecio cartas. que todo eso le produce. Que es lo mismo desprecio que tiene Katrina con respecto a estas Sí, cosas. sí. Y ahí Johannes, o Hans, uno siente que no tiene mucho poder, que toda esta cosa Ninguno, pues. era muy relativa. Ninguno. ¿Ah? Y Escucha, como mamá, quédate acá. No te vayas a exponer. todo ese prestigio y todo ese dinero que tiene se la juega en el juicio, ¿ah? Y
que en el libro parece bien corto, pero parece que en la realidad fue muy Fue largo, largo. no solo el juicio, sino que los años que esta mujer vieja Sí. pasó encarcelada a sus propias costas, porque ella tenía que pagar la cárcel, los guardianes, que eran 2, a pesar de que la tenían encadenada, porque como era bruja había que vigilarla día y noche. Que incluso se trataron de aprovechar ahí también. Claro, y porque habían los intereses de la primera mujer, la mujer del vidriero, que Sí. le había acusado, que pretendía que ya que ella había sido víctima de esta bruja, las propiedades de la bruja pasaran a ella, pero Sí. las propiedades se fundieron en la cárcel, Sí. en alimentarla, mantenerla, en pagarle a la guardia. Esa cosa de la exposición ahí, y decía, y obviamente que van a torturarla, Y claro. que lo que corresponde es Claro. porque es bruja. Y finalmente, después de 12 años, Sí, más o menos. la sueldan. Sí. Y ni siquiera la sueldan, sino que como que quieren nada. Porque el tipo no dice que esto lo mandaron para allá y mientras ven el caso, ellos la sueltan y obviamente todo se Eso era, desaparece. eso era. Todo desaparece. Y es como, ¿y qué pasó con todo esto? Nada. Es como eso se perdió el expediente, ya no lo haga más. Es súper lindo pensar en estas vidas pequeñas de mujeres que no son conocidas por sí mismas, sino en realidad por estos hombres, el astrónomo, el dramaturgo, que es la madre de y la esposa de. Sí, que se han perdido en la historia y como estas mujeres justamente en estos años han logrado rescatarlas, construirles un mundo, darles un lugar y crear todo, no sé, todo el mundo que ellas construyeron, porque finalmente estos hombres que siempre son como los que llevan la historia, son hombres que viven bien para sí mismos, uno un estudioso, el otro un dramaturgo, y ellas, mujeres, sosteniendo la familia, sosteniendo la economía, sosteniendo las emociones, sosteniendo, es muy bonito. Como ellas influyeron en lo que son y no tienen ningún crédito. Como por ejemplo la madre, le dio este hijo, le dio esa educación, le contaste esta historia y lo hizo totalmente distinto. Pero también porque hay esa como mitología popular respecto a Johannes Kepler, que decía que él cuando era chico había ido a la luna, y desde ahí había podido observar los planetas, y no importa cómo había ido, pero había ido, y esa es la brujería primera de la madre, que lo mandó a la luna, porque lo llevó a la luna, y que desde la luna observó. Sí, pues, que son esas historias. Que es como la misma historia de esta mujer que sale del bosque y que nadie sabe cómo aparece y que viene un hombre y le saca los caracoles y las hojitas y la pone en el mundo y fue Agnes la que lo mandó a Londres, o si no se hubiese perdido ahí enseñándole a los hijos de granjeros. El poder de las mujeres. Y escrito por estas mujeres fantásticas, que además son, bueno, yo de verdad, la Maggie Farrell, ella publicó ahora hace poco otro libro que está también en un libro de época que se trata de una de las hijas de Medici. No sé muy bien, pero sé que es de época y que también está en esta editorial. En esta editorial. Solamente decía. Sí. Mira, pienso, estos dos libros que en verdad son muy diferentes y que coinciden en esto de la época, en esto de la brujería, en esto de la fortaleza de las mujeres, y escrito también por mujeres bien heavy de esta época. No sé, es como haber aventurado cualquier junta, pero a mí me hizo harto sentido, así como pensarlos juntos. Sí, pues de hecho uno cuando los lee así de forma paralela siente inmediatamente conexiones. Sí, todo el rato. Y es muy loco porque son como un año de diferencia, ¿no? Sí, pues 21 y 22 se publicaron. Entonces, ahora, honestamente, ¿cuál te gustó más? Así con la mano en el corazón. Ay, no sé, yo tengo ranking para todo. A ver, dale. Novelas que me chocan así. Digo, oh, esto es demasiado bueno. Novelas que me enternecen. Por ejemplo, de las dos, yo siento que Hamlet tiene esa parte del duelo que es demasiado terrible, dolorosa, y que va como al corazón, hacia el hueso. En cambio, la novela de Galchen
sentía que tiene un humor medio socarrón, así, Sí, tiene humor. y esas cosas que tira ella, Sí. y esos pensamientos que tiene de la gente, Sí, que me encantan, así, Sí. que es muy rápida, ella es como Sí, pum, pum, sí. muy vivita, y eso también le pasa a la cuenta, pero Mm. tiene una mirada bastante irónica al respecto O de sea, todo lo que convierte le una pasa. historia tremenda en una historia bastante más liviana. Sí, En la que sí, como que como te tú dices, ríes, como que sí, lo que le... logra ponerle una distancia a esta cosa espantosa que Sí, pasa en realidad, que sí. podría ser un drama y no lo es. Sí, pues en cambio, como tú dices, la magia, así como así uno siente el dolor Mm, profundo mm, y sufre mucho en ciertas partes. sí. ¿Ah? Y pienso que tiene que ver con esta como larga preparación que ella fue haciendo para escribir este libro, donde el tema de la muerte, Con lo que tú decías, pues, de que se esperó que su hijo demoró. tuviera 11 años, pero además este libro que yo te decía que se llama Sigo aquí, que son puras historias en las que ella, son 16 historias en las que ella cuenta cómo estuvo en algún momento al borde de la muerte, y la historia 17 tiene que ver con su hija, que tiene una enfermedad muy compleja, que la tiene permanentemente al borde de la muerte, y por lo tanto a su madre todo el tiempo despejando los lugares de cualquier peligro, porque tiene que ver con alergias alimenticias y de distintos tipos. Entonces ella, yo creo que tiene como una sensibilidad muy particular respecto de Sí. la muerte, que hace que esto, que siempre es espantoso, la muerte de un hijo, o sea, Sí. es como lo que uno dice, Bueno, como lo ahí, peor que como te tú puede pasar. dices, de los Y dos. que además tiene esta cosa como supersticiosa que también Sí, la acerca a ese mundo antiguo. sí, ¿Cachai? 100%. Así que yo, de los dos, yo siento que el de Hamlet era más profundo. Mm, Sí, más. En cambio, el otro es un poco más liviano. mm. Sí, pero no por eso. Yo lo encontré bastante ingenioso. Ingenioso, totalmente, Sí, ingenioso. sí, sí. O sea, esta forma que de repente uno pasa capítulos y capítulos que empiezan todos igual con esta pregunta de Sí. que se va a ir al infierno si es que no nos cuenta la verdad. Sí, la a mí verdad. me imagino esa cosa tan burocrática que me... Y las respuestas de la gente inculta, que no tiene idea de qué le están hablando, que llegó porque le dijeron que le habían dicho que le dijera un amigo. A mí me dijeron que tenía que... Claro. Sí, es muy O bueno. yo en realidad no sé por qué estoy acá. O bueno, si me llama, escuche lo que tengo que decirme, porque me insiste. Y el otro, pero vaya al grano, vaya al grano. Sí, Genial, sí, pues. genial, genial. Pero sí, a mí es que de verdad. De verdad. De verdad, Ya, Hamlet, le damos 5 merendinas. Ya el otro 4. Mira, si vamos a dar merendinas, yo le doy 10. 10 las máximas, ¿no? Merendinas. Ya, bueno, eso entonces. No sé qué más decir. Ahí, Hacia el final, redondeando. redondeando. No, este es un libro maravilloso. Este es un libro muy entretenido. Para mí es como, es una diferencia. Sí. Así como... Esto es lo que yo quiero leer. No, esto es lo que me conmueve. Ah, Esto es lo que me perfecto. conmueve. Ya, Esto es lo que me entretiene. Esto es lo que te Y es entretiene. bueno, no lo miro en menos. Pero esto me... También tengo mi ranking de los libros con los que he llorado, que no son muchos. Y este la lleva. Ya, este va como... Este está a mi luz. Me hice pelota llorando. Así como que cerré el libro, me puse a llorar y lo Ya, retomé, listo, ¿cachai? ya. No podía. Sí, no. Perfecto. Así que bueno, eso, yo creo que estamos. Sí, yo creo que ya... Sí, y Ya para variar somos- estuvimos mucho más del tiempo que habíamos Sí, presupuestado. ya, así que ya lleguemos nos hasta pasamos acá. con... Chao. Así que nos vemos, Nos esperemos vemos. que luego, que no pase tanto tiempo. Oye, sí, oye, mira, estuvimos más de una hora. Eso Excelente. nomás te digo, no sé si es excelente. Se habrá grabado. 1 hora 3 minutos.